Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Les recomiendo abrir la puerta para que así dejen entrar los susurros del otro lado. Ahora que lo has hecho, estás en nuestros dominios, estás aquí con nosotros. Sea quien seas, estés donde estés, te queremos dar la bienvenida. Yo soy el moderador de este nuevo podcast que estás a punto de escuchar. Puedes llamarme Demian, para que seamos un poco más familiares, un poco más cercanos. También en este nuevo camino me acompañará una persona que conozco desde hace mucho tiempo, que me ha acompañado y ha compartido historias conmigo, porque este es un podcast para compartir historias, relatos, cuentos, leyendas, que han venido un poco del boca a boca, que tal vez solo te pasaron a ti, o que alguien te las contó un día. La persona que me acompañará en este camino, que abre la puerta conmigo hoy, se hace llamar Su Majestad. También lo irás conociendo poco a poco. Así como a mí también. Ahorita lo importante no son nuestros nombres, son las historias que aquí estás a punto de escuchar. Recuerda que debes abrir tu mente para escuchar, tal vez aprender un poco. Eso lo decidirás tú. Nosotros solo estamos listos para contarte una historia. Sugiero que te acomodes, busques un lugar en donde puedas escuchar esto. A lo mejor estás haciendo alguna actividad, a lo mejor vas con tus audífonos en la calle, en un transporte público. Es de noche, de día, no importa. Que nos has dejado pasar. Tal vez algún día tú puedas contarnos algo, puedas compartir eso que nunca has compartido con nadie. Eso es un espacio para ti también. Nosotros solo somos tus acompañantes en este momento. Así que, como te decía, esta persona que está conmigo es la persona que nos va a introducir al primer relato el día de hoy. Luego continuaremos tal vez con otro. Y al final, eres tú quien decidirá. Porque nosotros nos iremos en algún momento. Y como te digo, hay tantas historias allá afuera. Tú eres una, nosotros también solo somos una. Escucharás el primer relato que introduciremos el día de hoy. Así que en este momento te dejo con Su Majestad y recuerda prestar sobre todo mucha, mucha atención. ¿Qué tal a todos? Soy Su Majestad. El relato que les voy a narrar hoy es un hecho real que me pasó en el año 2001 o 2002, en el cual yo tenía entre 5 y 6 años de edad. No hacía mucho que mi abuela materna había fallecido, y un poco más del año que una tía materna también falleció. Mi familia siempre era muy unida. Todos se reunían los fines de semana en casa para comer y compartir tiempo juntos. Al cabo del fallecimiento de dichas personas, mi familia se desunió, y en casa solo quedamos mi mamá y yo, o eso pensaba yo. Mi mamá, al verse sola con un niño en una enorme casa, el vacío por el fallecimiento de su mamá y su hermana, le daba una inestabilidad emocional y tristeza profunda. En la oscuridad total de la habitación, una noche de abril, dormía con mi mamá en su cuarto. Era alrededor de las 1 o 2 de la mañana. En el silencio de la noche, en la oscuridad total de la habitación, entraron dos luces que mostraban muchos colores luminosos,
de un fuerte resplandor que hacían ver los contornos de los muebles que se encontraban ahí. Mi madre, al darse cuenta, me atrapó con un brazo y me pegó a su costado, en modo de protección. Estaba aterrada igual que yo ante este extraño suceso. Recuerdo que ella se llenó de valor y les habló. Ella pensaba que eran las almas de mi abuela y mi tía muerta. Nunca antes habíamos tenido este extraño suceso, por el cual ella les habló y les pidió que se fueran a descansar en paz. Recuerdo el temor de lo insólito, lo inexplicable. Al ver esas luces, tener el frío en mi cuerpo, tener la respiración acelerada, escuchar el latido de mi corazón, el miedo de pensar qué nos pasaría, o imaginarme el temor de mi madre por mí, qué me podría pasar a mí. Luego de esta ocasión, nos sucedieron unas 3 veces más. Quizás no recuerdo la fecha exacta por la edad en la que tenía, pero sí recuerdo el miedo, el temor a lo inexplicable, al pensar qué serían estas extrañas luces. ¿Serían realmente las almas de mi tía y mi abuela? ¿O serían algunos seres extraños que por casualidad nos sintieron o sintieron la debilidad de mi mamá y decidieron visitarnos? ¿Qué podrá ser eso? Es algo tan inexplicable y aterrador. Dime, ¿qué piensas tú al respecto de esto? ¿Qué crees que sería? Esa fue la historia que nuestro amigo Su Majestad nos quería compartir el día de hoy. Es breve, como tú podrás haberlo escuchado. Tú decides si le crees o no a él. No importa. ¿Y por qué te digo que no importa? Porque esto es solo una puerta abierta. Tú decides que entra por ella. ¿Crees o no en lo que pasó? ¿Alguna vez has experimentado algo así? Cuéntanos. El segundo relato que les quiero compartir el día de hoy es ahora el mío. Es algo personal que me pasó de niño. Bueno, yo así realmente lo recuerdo. A este relato yo le he puesto un título. Lo he decidido llamar La visita nocturna. Recuerdo que tendría como la edad tal vez de unos 8 o 9 años. Aún dormía en el cuarto con mis padres. Ya tenía mi propia cama, pero aún compartía con ellos. Recuerdo que ese día había estado muy cansado. Tú sabes, la típica vida de un niño, escuela, tareas. Aunque yo soy hijo único y eso también te contará que era una persona bastante solitaria dentro de mi casa, puesto que mis padres no se mantenían tanto y las otras personas que viven conmigo tampoco. Entonces nunca nada antes me había pasado hasta esta edad, que yo recuerde. Y para darles un poco de contexto, dentro de mi familia, la hermana intermedia de mi mamá y mi tía falleció cuando era niña. Ni siquiera fue en esta casa, como para que tú pienses que es directamente algo relacionado con esta casa. Me habían compartido esa anécdota en mi familia, pero yo era muy niño, aunque ya comprendía bastante bien que era la muerte. Entonces, recuerdo que ese día había caído la noche. Mi papá ya había venido a la casa, mi mamá se encontraba aquí también. Y yo había estado viendo unas películas. Inclusive estaba durmiendo en la posición contraria a la cama. Estaba durmiendo boca para arriba, cosa que mi mamá siempre me sugería que no lo hiciera porque solía tener pesadillas. Pero como todo buen niño no le hice caso, ¿verdad? Así somos. Entonces yo recuerdo haber estado viendo una película esta noche, creo que era viernes, si no me equivoco, y estaba ganando el sueño, los ojos se me cerraban en ese momento. Y entonces aquí viene la parte importante porque yo hasta el día de hoy yo no recuerdo si estaba dormido o estaba despierto. Quiero creer que estaba despierto por
cómo se suscitaron los hechos y por lo que pasó después cuando yo conté esta anécdota tiempo después a mi familia. Serían cerca de las 11 de la noche, no lo sé porque no tenía un reloj cerca, pero asumía por el silencio de la calle, cuando de repente sentí un resplandor muy fuerte en la cara. Hice un gesto de que me molestaba y tan molesta era la luz que decidí abrir los ojos para ver qué la producía. Será que mi familia había encendido la luz, había pasado algo, pero no, era un resplandor que venía desde la sala. Pero hoy en día me acuerdo bastante lúcido de esto, bastante. Entonces recuerdo que esta luz incandescente, potente, abrió la puerta de mi cuarto y de repente pude ver una figura de una niña que resplandecía con esta luz y que entraba caminando a mi cuarto. Como ustedes entenderán, yo soy hijo único, mi tía no tiene hijos, no vivía nadie más con nosotros en la casa. Les aseguro que llegué a pensar que era un sueño, pero es tan palpable hoy en día, siente tan real. Y simplemente la niña abrió la puerta. Obviamente a mí me dio miedo porque no vivía nadie con nosotros. La niña de repente me sonrió y me hizo un saludo. Y aquí ustedes comprenderán, como un niño yo también le devolví el saludo a pesar de estar asustado. Pero inclusive la luz era cálida, molesta pero cálida. La niña tenía como un look antiguo, como que no era de la época en la que yo vivía. Yo les hablo de esto, no sé, tal vez antes del 2006 creo, por ahí. Entonces simplemente la niña hizo eso, me dijo adiós, aún recuerdo que me dijo adiós. No sé cómo me acuerdo de todo esto, porque aunque era grande, o sea, yo no soy tan bueno para recordar tantas anécdotas de mi niñez. Y la niña simplemente desapareció, la puerta se cerró y yo caí en un profundo sueño después de eso. El día siguiente me desperté y no conté nada a mis padres, porque pensé que había sido un sueño, se lo digo honestamente. Y entonces fue cuando me di cuenta, tiempo después, días después, porque yo tenía una costumbre de rebatir las cosas de mi mamá buscando cosas con que jugar, porque era un niño que pues siempre le gustaba molestar de esa forma a su mamá. Y abriendo el ropero que tenemos en ese cuarto, me encontré con un álbum de fotos antiguo que nunca había visto, en el cual había una niña que era idéntica a la niña que yo había visto la noche anterior, y se encontraba la foto de mi abuelo, que también ya había fallecido hace muchos años. Inclusive yo no lo conocí. Entonces, días después, o no recuerdo si fueron meses después o años después, la curiosidad pudo y decirle a mi mamá, mamá, ¿quién es esa niña de la foto? Y mi mamá procedió a explicarme que era mi tía fallecida. Yo había escuchado de ella, sabía su nombre, pero nunca había visto su rostro. ¿Cuál es mi sorpresa y ese miedo a lo desconocido que tenés cuando eres niño? Pero mamá, yo acabo de ver a esa niña hace unas noches o hace meses, porque como les digo, ya está un poco diluido el recuerdo, que se me apareció una noche y me saludó y eso. Y mi mamá en un principio, aunque siempre me ha creído, me dijo como, no creo, hijo. Pero yo le dije, ¿cómo no? Y se la describí hasta cómo estaba vestida y era la misma forma de esa foto. Les hago entender que yo nunca había visto esa foto porque no era una foto que se compartía entre familias, o sea, estaba como guardada y un poco olvidada. Entonces mi mamá me dijo, entonces tu tía te vino a visitar porque te quería conocer. Y yo me di cuenta en ese momento que para mí sí había sido muy real lo que había visto. Como te digo, tú tienes la última palabra, o sea, es el fin de mi relato. Bastante corto, como el de mi compañero, pero creo yo que te deja esa incertidumbre de lo inexplicable, de aquello que no puedes entender y más porque eres un niño, y que inclusive
No sé si la gente está dispuesta a creerme o no, pero sí les garantizo algo. Yo vi a esa persona. No sé si realmente fue un sueño o fue real. Yo vi a esa persona. Nunca más volvió a aparecer. Tú decides si esta historia se queda contigo o no. Si estás dispuesto a abrir esa puerta a algo paranormal o algo sin explicación tal vez. Así que donde sea que estés escuchando esto, y si quieres compartir algo con nosotros, no lo sé cuántas personas nos escuchan en este momento. Eres libre de hacerlo. Eres libre, ahí está la caja de comentarios. Sería genial poder compartir historias. Así que te lo dejo. Esta es la despedida por hoy de este podcast. Estuvo con nosotros aquí nuestro amigo Su Majestad, que también nos compartió su historia. Él no se quiere despedir porque todavía es un poco tímido, pero poco a poco lo hará. Así que hoy yo, Demian, y Su Majestad, nos despedimos de ti. Cerramos esta puerta para que ningún susurro del otro lado se meta. Y te sugiero a ti que me estás escuchando, cierres esa puerta y con llave. No vaya a ser que un susurro del otro lado se quede ahí contigo. Nos vemos en la próxima.